doy la cordial bienvenida al módulo de estadística en este diplomado de evaluación económica en salud. Para cualquier proceso de investigación, el análisis estadístico es fundamental y por ello los invito a que le presten mucha atención a los elementos fundamentales de la estadística para lograr unos análisis de todas las situaciones y todo lo que tengan que ustedes hacer de evaluaciones económicas. Vamos a trabajar básicamente en lo que tiene que ver con la estadística descriptiva, algunos elementos básicos de probabilidad, distribuciones de probabilidad, para que en posteriores análisis ustedes tengan en cuenta estos elementos a la hora de hacer estimaciones de parámetros o modelamiento matemático. Así que gracias por estar acompañándonos en este diplomado y estaremos en contacto. Vamos entonces a mirar los fundamentos básicos de la estadística que nos van a permitir apoyarnos en los análisis que tenemos que hacer posteriormente para las evaluaciones económicas. Antes que nada es importante recordar el concepto o uno de los conceptos de la estadística. Entre otros, definimos la estadística como el estudio de fenómenos aleatorios. Obviamente todos sabemos que más allá del estudio de fenómenos aleatorios, con la estadística nosotros podemos analizar la información recolectada, ya sea por estudios observacionales o por estudios experimentales. Cuando observamos un fenómeno, recogemos datos y esos datos es importante procesarlos y hacer el análisis para que ellos nos den información confiable del fenómeno que estamos estudiando. La estadística como tal tiene un alcance ilimitado de aplicaciones, va desde las ciencias y la ingeniería hasta la medicina y las leyes. En las leyes incluso ahora hablamos de probabilidad en el juicio. Allí utilizamos conceptos básicos de probabilidad para establecer, similar a lo que se hace en medicina, la probabilidad de que una persona sea juzgada inocente o culpable, pero dado una evidencia que se tiene. Más adelante, cuando toquemos esta parte de probabilidad, vamos a mirar algunos ejemplos clásicos para que ustedes vean la importancia que tiene la estadística en todas las áreas del conocimiento. Dentro de los alcances que tiene la estadística, solo voy a mencionar 4, pero yo creo que con esto enmarcamos todos los alcances de esta área tan importante. En primer lugar, con la estadística podemos detectar los errores en procesos de medición. En la actualidad es muy importante contar con instrumentos precisos para lograr unas buenas mediciones para diagnosticar pacientes o para establecer indicadores o para caracterizar poblaciones. Entonces, con la estadística podemos determinar los niveles de incertidumbre que nos están dando los instrumentos de medición. En la actualidad, por ejemplo, la norma 17025 de la ISO está exigiendo incluso a quienes hacen procesos de medición que muestren cuál es su nivel de incertidumbre. Es ahí donde la estadística nos aporta. En segundo lugar, con la estadística podemos hacer mediciones para identificar situaciones en poblaciones o grupos particulares. Claro, en el proceso de investigación científica, cuando nosotros hablamos del método científico, hablamos de la primera parte, la observación. Entonces, en la observación yo tengo que tener claro qué voy a medir y cómo lo voy a medir. Entonces, en ese orden, con la estadística podemos determinar cuál va a ser la metodología de medición que nos permita establecer las situaciones particulares en grupos o poblaciones. En evaluaciones económicas va a ser muy importante, por ejemplo, identificar el comportamiento de las poblaciones en términos de enfermedades para poder evaluar los tratamientos que serán útiles para lograr, digamos, aminorar el problema de enfermedad que tiene. En tercer lugar, y muy importante, es hallar la forma de relación entre variables. Cuando yo hablo de la forma, estoy hablando de una función f de x, que eso no es más que un modelo.
Cuando yo hablo la forma, yo puedo establecer la relación que existe entre la utilidad y las ventas. Entonces, yo puedo hablar de una forma lineal o de una forma curvilineal. Con la estadística, obviamente, cuando estemos ajustando modelos, en modelos de regresión, modelos de supervivencia, podremos entonces identificar de qué manera se relacionan unas variables con otras, porque eso nos va a ayudar a establecer modelos predictivos o modelos explicativos. Si logramos construir modelos predictivos, obviamente la predicción clínica particularmente ayuda en la toma de decisiones y obviamente en ser más precisos en todo el tratamiento de los pacientes. Y otro de los alcances, repito, son solo 4 que estamos mostrando en esta sesión, siguen otros alcances de los que hablaremos en el transcurso de este módulo de estadística. El otro es desarrollar métodos para comparar y entonces ahí es donde entramos con el trabajo que hacemos en diseños experimentales. En la experimentación directa nosotros controlamos muchas variables y allí es donde podemos ir desarrollando métodos para hacer unas buenas comparaciones que nos permitan establecer si existen diferencias o no entre poblaciones, entre grupos o entre tratamientos, por decir algo en este tipo de comparación. Entonces, ya concretando esa definición, digamos que la estadística es un conjunto de métodos para obtener conocimientos, generalizando todo lo anterior. Y es parte integrante del método científico, lo que les decía antes. El método científico, recordamos todo que eso lo vimos incluso desde los primeros cursos de ciencias naturales a los que nos enfrentamos en la vida. Nosotros lo primero que hacemos es la observación y es el proceso más importante para lograr sacar conclusiones. Dependiendo de la manera en que yo observo, en que yo mido, los datos, como yo les digo, su majestad los datos, nos van a permitir sacar conclusiones válidas de una población estudiada. El segundo paso, la hipótesis, entonces en el planteamiento de las hipótesis, la estadística nos apoya para, digamos, hacer un planteamiento de unas hipótesis correctamente que sí permitan dar respuesta a nuestros cuestionamientos en investigación. Y los últimos pasos son predicción y verificación, que la estadística en ese caso nos ayuda a hacer todo el análisis de la información para verificar el cumplimiento o no de las hipótesis que nos planteamos a partir de los datos recolectados en la primera fase de la observación. La estadística está presente en la primera y en la cuarta y un poco en la segunda, o sea, el trabajo fuerte de la estadística está en el proceso de observación, que es donde determinamos qué vamos a observar, cuánto debemos observar, entonces ahí vamos a mirar el aporte del muestreo para determinar cuánto de lo que vamos a observar debemos observar para que sean significativos los resultados. Y en la última, por supuesto, todo el proceso de análisis estadístico. La estadística se divide en 2 áreas grandes. Tenemos uno, la estadística descriptiva, y en segundo, la estadística inferencial. Con la estadística descriptiva, entonces, digamos que nosotros lo que hacemos es recolectar, organizar y resumir de una forma sistemática la información de los datos. Cuando yo hablo de la recolección, entonces defino claramente el instrumento de recolección y los métodos de control de sesgos. Cuando hablo de la organización, entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es tabular la información. Y la tabulación tiene que ser a partir de tablas que resuman la información que hemos recolectado. Y en el procesamiento y análisis de los datos, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con el cálculo de las medidas de resumen. Es decir, vamos a resumir la información recolectada en algunos numeritos que más adelante vamos a ver, que es lo que llamamos estadísticos. Aquí quería mostrarles, entonces, por ejemplo, una tabla sencilla de resumen estadístico de la información. En este caso se tomó el régimen de aseguramiento y en el resultado de los individuos observados tenemos 578, una frecuencia absoluta en el contributivo, subsidiado 255, vinculado 93. Y observen que al final de la tabla hablamos de valores missing. Esto es clave, ¿cierto? Porque yo puedo tener no respuestas
o datos que se pierden por alguna razón. Hay que identificar la razón de pérdida. Entonces, esos datos missing es necesario tenerlos en cuenta y mostrar siempre en las tablas cuál es el porcentaje de datos perdidos, porque eso amerita un tratamiento especial e ignorarlos puede llevarnos a sesgar los resultados de la investigación. Entonces aquí tenemos una frecuencia absoluta, un porcentaje que obviamente nos dice más que la frecuencia absoluta, y al lado derecho una tabla de distribución de frecuencias para una variable edad. Este gráfico es un histograma. Más adelante miramos un poquito de los gráficos estadísticos porque yo puedo ver la información en tablas o en gráficos. Una imagen vale más que 1000 palabras, aunque a veces necesiten más de 1000 palabras para explicar lo que tiene la imagen, pero en términos estadísticos los gráficos son fundamentales para observar tendencias, para observar frecuencias, para mirar si tenemos datos extremos, etc. Entonces, en términos de resumen, la estadística descriptiva nos permite, a través de tablas, gráficos y medidas, resumir, valga la redundancia, la información contenida en un gran conjunto de datos. La segunda parte de la estadística es la llamada estadística inferencial o inferencia estadística. El propósito es obtener conclusiones para la población objeto de estudio, es decir, yo planteo una pregunta de investigación para hacerla en una población con unas características que deben ser definidas desde el inicio de la investigación. Es allí donde nosotros hablamos de los criterios de inclusión y exclusión que siempre van a depender de la pregunta de investigación. Para esa población seleccionada desde mi pregunta de investigación es para la que yo quiero sacar las conclusiones. Entonces, esas conclusiones se pueden sacar a través de estimaciones de parámetros, pruebas de hipótesis o modelos matemáticos. Aquí en la gráfica observamos, esta es la distribución normal bivariada, fue construida en el programa Derive, no sé si algunos de ustedes lo conocen, y aquí entonces observamos la utilidad de esas distribuciones de probabilidad para estimar parámetros. En el gráfico siguiente, en el que aparece al lado derecho, entonces tenemos intervalos de confianza para un promedio a partir de una distribución normal. Más adelante revisamos estos conceptos. Entonces, para esa conclusión, ya les decía, estimamos parámetros. ¿Qué parámetros generalmente queremos estimar? Un promedio poblacional, una proporción, que en los estudios epidemiológicos y en economía de la salud o en salud, generalmente hablamos de la prevalencia o la proporción de incidencia. Es clave para poder determinar la frecuencia con la que se presenta un fenómeno en salud. Otros parámetros que más adelante ustedes en el análisis crítico de literatura se van a encontrar con seguridad son el riesgo relativo o la razón de riesgos, que es para establecer cómo se comporta el riesgo entre un grupo de expuestos a una enfermedad versus el riesgo en un grupo de no expuestos. O la razón de disparidades, muy utilizada para determinar una razón de dos odds, es decir, qué tanto más frecuente es el evento en un grupo de casos versus en un grupo de controles. En los tipos de estudios, en las revisiones sistemáticas de literatura, se verán siempre muy enfrentados a este tipo de medidas. La razón de prevalencia es cuando yo comparo simplemente dos poblaciones y miro en qué grupo es mayor la prevalencia de la enfermedad o en qué población es mayor la prevalencia. Y el hazard ratio, que es un tema bien importante para ustedes en evaluación económica, porque es un valor que nos muestra qué tan rápido ocurre el fenómeno en un grupo o en otro. Muy utilizado para mirar la efectividad o la eficiencia, ya ustedes sabrán más de esto que yo, en los tratamientos. Entonces, el hazard ratio me permite comparar en dos grupos la supervivencia a quienes les va mejor, si los de un tratamiento A o un tratamiento B. Esos de hecho son valores importantes para tomar decisiones acerca de cuál será el mejor tratamiento para una enfermedad. Y ya obviamente cuando estamos haciendo comparaciones, yo puedo comparar dos medias, comparar dos proporciones
o simplemente hacer el análisis de relación entre dos variables, que es también muy importante cuando estemos trabajando la parte de los modelos matemáticos. Para determinar qué tipos de parámetros se estiman, qué tipos de análisis estadísticos se hacen y cuáles son las medidas de resumen que necesitamos para describir un conjunto de datos e inferir a una población, lo más importante es tener claro cuáles son nuestras variables estadísticas, las variables que vamos a medir y cuál es su clasificación. Cuando hablamos de variables estadísticas, hablamos de características que se pueden medir en todo el sentido de la palabra. Es decir, yo puedo hacer mediciones cuantitativas, pero también puedo hacer mediciones cualitativas. Las variables estadísticas generalmente se deducen de los objetivos de la investigación y dependen directamente del instrumento con el que vamos a medir el fenómeno que vamos a estudiar. Las variables estadísticas como tal tienen, digamos que, tres clasificaciones claves. La primera es según la naturaleza. Entonces yo tengo cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas pueden ser a su vez discretas o contiguas. Cuando hablamos de variables cualitativas hablamos de atributos, es decir, el género, entonces masculino, femenino, el estado civil, soltero, casado, viudo, separado, el tratamiento con alemtuzumab o con basilizumab, es decir, cada uno de los nombres del tratamiento es un resultado de la variable cualitativa tratamiento. Cuando hablamos de variables cuantitativas es porque vamos a cuantificar. Entonces, esa variable es una cantidad que representa la variable que estamos midiendo. Por ejemplo, edad, entonces yo puedo hablar edad en meses para los pequeños, o edad en años, o edad en días, o incluso en los neonatos, los recién nacidos, a veces podemos contar la edad en horas. Las cuantitativas, cuando yo digo que pueden ser discretas, solo toman valores enteros. Y continuas es cualquier número real, ¿sí? Cuando hablamos de variables discretas, un ejemplo bien sencillo, número de nacidos vivos. No hay medio vivo, ¿cierto? O nació vivo o muerto. Entonces contamos 0, 1, 2, 3. No hay posibilidad de que haya 1.3, 2.5, etc. En las variables cuantitativas continuas, al contrario, la variable puede tomar cualquier valor real. El peso en kilogramo del paciente, entonces el paciente puede pesar 70.35 kilos y es plausible desde todo el proceso de medición. Por escalas de medición, entonces ya tenemos 4 clasificaciones. Para las cualitativas tenemos 2, nominales y ordinales. Las variables nominales son aquellas variables cualitativas que no jerarquizan. Me explico, el género masculino, femenino, ninguno es primero ni segundo. Simplemente está clasificado de acuerdo a la naturaleza con que nació, o género masculino o género femenino. En cambio, si yo hablo de el nivel socioeconómico bajo, medio y alto, cada categoría es más que la anterior, entonces hay una jerarquía implícita. Esa es la diferencia entre nominal y ordinal. En los estudios de evaluaciones económicas siempre vamos a usar de las dos. Por ejemplo, el régimen de aseguramiento contributivo subsidiado particular es una variable nominal, pero el estrato socioeconómico es una variable ordinal y muchas veces vamos a necesitar las dos. Para las variables cuantitativas tenemos otras 2 clasificaciones. Está la variable de intervalo y la variable de razón. Para que me entiendan la diferencia, en las variables de intervalo el 0 es arbitrario, mientras que en las variables de razón el 0 es absoluto. Cuando yo hablo del 0 es arbitrario es porque el investigador puede poner el 0 en cualquier posición. El ejemplo más simple para estas variables de intervalo es la temperatura. Cuando yo hablo de 0 grados no es que no hay temperatura, es una posición que indica un tipo de temperatura, pero yo puedo tener menos 5 grados y más 5 grados. Por ejemplo, en los ejemplos que aparecen a la derecha, tenemos altura sobre el nivel del mar. Esa es otra variable de intervalo. Está
2.000 metros por debajo del nivel del mar, 2.000 metros por encima del nivel del mar. Yo puedo hablar de menos 2.000 metros o de más 2.000 metros, y siempre hay una diferencia importante. El cero es el nivel del mar. En las variables de razón, en cambio, el cero es absoluto. Si yo tengo cuánto adeuda a la fecha, si usted no debe nada, entonces adeuda 0 pesos. 0 pesos, ¿cierto? Entonces, claro, ese cero es absoluto y quiere decir que hay ausencia del valor de la variable. Esa es la diferencia. En nuestros estudios, la mayoría de nuestras variables cuantitativas son de razón, porque hablamos de la edad, la presión arterial sistólica, el tiempo que lleva en un cargo, el tiempo que lleva expuesto, etc. Y la tercera clasificación, que es muy importante para el trabajo que vamos a hacer en evaluaciones económicas, es la clasificación según la forma en que se relacionan. En este caso, entonces, vamos a recordar la forma matemática de y igual a f de x. Todos han visto esta ecuación en alguna parte, en algún momento de su vida y en alguna parte de las matemáticas. Cuando yo hablo de y igual a f de x, tengo que x es mi variable independiente y que y es mi variable dependiente. ¿Por qué? Porque y varía según como lo haga x. Entonces, cuando hacemos un plano cartesiano, si yo tengo una línea recta, entonces cuando x toma un valor, el valor de y depende del valor que tomó la x. Entonces, en ese orden estamos diciendo que y depende de x, y eso lo hemos dicho desde siempre. Y igual a f de x, así leemos esa expresión. Entonces, si yo voy a hablar de riesgo cardiovascular, la probabilidad de infarto es mi variable y. ¿Cuáles son potenciales variables independientes? Puede ser que sea sedentario, entonces eso puede aumentar la probabilidad de infarto. Puede ser que tenga la presión sistólica alta, eso puede aumentar la probabilidad de infarto. Entonces, lo que son el sexo, la edad, la presión sistólica, la presión diastólica, son variables independientes que la variación de ellas me pueden ayudar a explicar la variación de la probabilidad del evento. Es ahí donde entonces nosotros vamos a tratar de encontrar la forma de relación entre la probabilidad de infarto y esas covariables que queremos de alguna manera controlar. Yo creo que ahí queda claro lo que son las variables dependiente e independiente. Pero entonces en esta relación tenemos las terceras, que de alguna manera yo las llamo un poquito las variables problemáticas, que son las variables intervinientes o de confusión. Yo tengo la variable y, la variable x, que tienen de alguna manera una relación esperada. Pero puede haber una variable z que tiene relación con x y relación con y. Y esta interviene en esta relación. ¿Qué quiere decir? Enmascara la verdadera relación que existe entre y y x. Y eso hace entonces que yo no alcance a ver lo que está pasando directamente con y y x. Un ejemplo clásico que ustedes encuentran en la literatura es la relación que existía entre cáncer de pulmón y consumo de café. Aparecía una relación fuerte. Entonces, claro, los que somos consumidores de café nos pusimos algo temerosos, porque entonces si el tomar café produce cáncer de pulmón, estamos llevados, ¿cierto? Resulta que no era el consumo de café el que tenía relación con el cáncer de pulmón, sino que era el consumo de cigarrillo. ¿Qué ocurre? Muchas de las personas que consumen café, consumen cigarrillo, van por el cafecito y se prenden su cigarrillito. Entonces, claro, el cigarrillo tenía relación directa con el consumo de café y relación directa, obvio, con el cáncer de pulmón. Entonces, la presencia de esa variable hacía parecer cierta una relación entre cáncer de pulmón y consumo de café, lo que es una relación falsa o lo que nosotros llamamos espurio. Esa variable z es una variable de confusión. ¿Cuál es el problema con las variables de confusión? Es que en algunos estudios nosotros podemos sospechar qué potenciales variables pueden confundir.
En los estudios epidemiológicos y en salud, la mayoría de las veces las variables sexo y edad son las que más confunden. Es decir, en nuestros estudios muchas veces tenemos que hacer los análisis separados para hombres y mujeres y por distintos grupos de edad, y eso resuelve el problema de esa variable confusora. Es decir, yo no puedo meter en un mismo grupo a todos, hombres y mujeres, para ciertas relaciones de fenómenos con ciertas variables. Entonces, el problema no es ese cuando yo las conozco, porque hay métodos matemáticos, estadísticos para controlar las variables de confusión. El problema es cuando no identificamos cuál es este bicho, porque si yo no sé cuál es la variable que me está generando esa relación no esperada entre Y y X, ahí es donde el trabajo de investigación tiene que ser más cuidadoso para lograr identificar cuáles son las potenciales variables de confusores y controlarlas. Esa es la forma de relación. Con los modelos multivariados, las variables Z se controlan de una manera sencilla y además se identifica qué tanto están confundiendo las relaciones entre Y y X. Aquí quería simplemente mostrarles unos ejemplos de variables. Entonces, sexo es cualitativa nominal, edad es cuantitativa de razón, altura sobre el nivel del mar es cuantitativa de intervalo, enfermedad, el nombre de la enfermedad es cualitativa nominal, el costo de la atención, obvio que es cuantitativa de razón, el diagnóstico del paciente es cualitativa nominal, la ciudad de procedencia cualitativa nominal y los días de hospitalización es cuantitativa, es discreta y es de razón. Algunos de ustedes se preguntarán por qué días de hospitalización no es continua, porque realmente cuando se determina la hospitalización en estas entidades se cuenta por día. Si salga a las 9 de la mañana, ya eso le puede contar un día entero. Entonces es más cómo lo medimos que las posibilidades de los valores. Para el paciente es fácil que él diga estuve 3 días y medio en el hospital, pero para las cuentas, para los costos de la atención, eso se cuenta en números enteros. Por eso podríamos decir que es cuantitativa discreta. ¿Qué características deben tener las variables? Esto es fundamental cuando ustedes estén revisando sus instrumentos de medición. Entonces decimos que es exhaustiva, es decir, que la variable contemple todos los posibles valores. Cuando hacemos los instrumentos, por ejemplo, si a usted le dicen estado civil, la idea es que usted escriba el listado completo: soltero, casado, separado, viudo, que no haya una opción de otro cual. Aquí, si estas son mis 4 posibilidades, esa variable es exhaustiva, contempla todos los posibles valores. Que sean excluyentes, entonces simplemente que tengamos diferencias entre cada una de las categorías y los valores, y que yo no tenga opciones de que me escriba soltero y casado. ¿Sí? Claro que hay algunos que son solteros en Medellín y casados en Bogotá, ¿qué hacemos? Pero aquí no es posible. O sea, usted solamente puede seleccionar una sola opción. ¿Qué ocurre a veces cuando tenemos diagnósticos? Un paciente puede ser hipertenso, puede tener diabetes mellitus y puede tener, digámosle aquí, problemas, riesgo cardiovascular o bueno, alguna otra enfermedad. Si usted tiene en un diagnóstico varias opciones, la idea es que cada opción la convierta en una variable con 2 posibles respuestas. Entonces, esta sería una variable donde digo 1 sí y 0 no. En diabetes, 1 sí y 0 no, porque entonces no tendríamos esta característica de que la variable sea excluyente. Además, para el procesamiento de la información se vuelve muy complejo hacer combinaciones: hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, etc. Y encontramos en la vida real pacientes que tengan todos los 3 o 4 diagnósticos. Y por último, que sea discriminante. Esto es clave, es decir, que entre una y otra categoría se permitan establecer diferencias. Ocurre que a veces tenemos en estado civil soltero, casado, separado, viudo, y a veces tenemos unión libre. Para efectos de algunos estudios, ser casado y unión libre puede no ser discriminante, porque dependiendo de lo que estemos estudiando,
El casado pues tiene un papel, el de unión libre no tiene el papel, pero para medir convivencia, para determinar los aportes que se hacen para sostenimiento de una casa, entonces probablemente que sea casado o unión libre no marque diferencias importantes. Entonces yo podría tener estas dos categorías en una sola y así hago que mi variable sea discriminante. Ya teniendo claro estas características de las variables, las clasificaciones de las variables, vamos a mirar algunos indicadores que son muy importantes cuando hacemos medición en salud y que, repito, se lo van a encontrar cuando hagamos lectura crítica de literatura, de literatura en salud. Lo primero, y lo que todos hacemos, independiente, así no tengamos muchos conocimientos en estadística, lo primero que todos hacemos es determinar cuántos. Entonces la frecuencia absoluta es lo primero que hacemos, que es contar. Las frecuencias absolutas como tal no dan información completa, porque yo puedo decir, hay 20 con VIH, pero ese número no me dice si es mucho, si es poquito o qué tanto representa. Por eso entonces el segundo indicador son las proporciones, que también se conocen como frecuencias relativas. Las proporciones tienen entonces en el denominador el total de la población o de la muestra estudiada. Entonces ya en este orden, la lectura de una proporción sí me da un poquito más información sobre la magnitud del fenómeno. Es distinto decir, yo tengo 30 con VIH a decir que tengo el 3% con VIH. Ese 30 pareciera un número grande, pero 3% ya es una frecuencia relativa baja. El tercer indicador en salud muy útil para establecer cómo se está comportando un fenómeno en términos de velocidad son las tasas. Recordamos todos del bachillerato que la tasa no es más que una velocidad y esa velocidad me indica cómo cambia un fenómeno. Entonces las tasas siempre, observen la diferencia aquí entre tasas y proporciones, en el denominador debo incluir la variable tiempo. Entonces ustedes se van a encontrar tasas de natalidad y siempre me dicen cuántos nacieron por año o por semestre. En general lo que tenemos en demografía son anuales, entonces tasas de mortalidad infantil, tasas de nupcialidad, tasas de natalidad, etc. Entonces esta variable o este indicador me muestra a qué velocidad se está presentando el evento. En general los encontramos en la literatura multiplicados por una constante k, que es un múltiplo de 10. Esto es sobre todo para poder hacer la interpretación, porque si a mí me dicen que la tasa de mortalidad infantil es de 0.0003, no es tan fácil entenderla. En cambio, si me dicen que se mueren 3 de cada 10.000 o de cada 100.000 nacidos vivos, ya es un poquito más comprensible y de hecho eso es lo que se hace para hacer estas publicaciones. En análisis de supervivencia vamos a mirar las tasas de riesgo. En el tiempo, cómo está la tasa o la probabilidad de enfermar o la probabilidad de morir, pero es una probabilidad de evento en el tiempo. Y el tercero, que es de los, digamos, más utilizados o utilizados con mayor frecuencia, son las medidas de razón. Esta es para hacer comparación. Aquí, digamos que la utilidad grande es porque yo puedo comparar dos cantidades de naturaleza diferente, es decir, en el numerador la cantidad es diferente a lo que pasa en el denominador. Fácil, por ejemplo, para entender la razón de masculinidad. La razón de masculinidad es en una población cuántos hombres por cantidad de mujeres hay. Aunque los hombres ahí dicen que a cada uno les toca 5, entonces sería que por cada 5 mujeres hubiese un hombre, pero eso es falso de toda falsedad. Entonces, si yo tengo en un grupo 50 mujeres y 50 hombres, diría que la razón de masculinidad es 1. Por cada hombre hay una mujer o por cada mujer hay un hombre. Si estamos en una relación 3:1, entonces por cada mujer hay 3 hombres y así sucesivamente.
Estas razones en epidemiología y en estos estudios que ustedes van a ver, van a encontrar mucho la razón de riesgos, que es por cada, digámoslo así, este es el riesgo en expuestos en el numerador y en el denominador es el riesgo en no expuesto. Entonces, lo que me dice es por cada paciente no expuesto, cuántos pacientes expuestos hay. Por eso, esas razones nos permiten determinar en los estudios epidemiológicos cuáles variables son factores de riesgo y cuáles variables son factores protectores. Igual, hay razón de odds, razón de riesgos, etc. Uno siempre puede utilizar las medidas de razón incluso para indicadores. En salud pública, a veces, en la prestación de servicios, se habla de satisfacción de los usuarios. Entonces uno podría incluso hacer una razón de satisfechos versus insatisfechos. Yo puedo tener 80-20. Por cada 20 insatisfechos hay 80 satisfechos. Y es un indicador que me va mostrando el comportamiento del fenómeno. Digamos que ya vamos a mirar en detalle cómo se hace la descripción estadística de una muestra. El primer elemento para describir una muestra es construir tablas. Cuando hablamos de tablas de frecuencias o hablamos de tablas de distribución de frecuencias o hablamos de tablas de contingencia. Las tablas de frecuencia son las sencillas, simplemente yo digo cuántos hay en cada categoría y cuál es el porcentaje, como la que aparece aquí. Por ejemplo, si la variable era condición de fumador, si fuma o no fuma, entonces en mi muestra yo tengo 39 que fuman, que representa el 53.42%, 34 que no fuman, que representa el 46.58%. La última columna es opcional. Cuando yo tengo variables dicotómicas de sí o no, esto incluso sobra. Pero cuando tengo variables ordinales es importante tener la distribución acumulada para ir viendo cómo, por ejemplo, en estratos, si fuera 1, 2, 3, 4, la distribución acumulada me va diciendo, por ejemplo, en estrato 3, qué porcentaje pertenecen a estrato 3 o menos. Esa es una simple tabla de frecuencia, que es lo primero que hay que hacer cuando estamos haciendo el análisis de los datos. Las tablas de distribución de frecuencia ya son para variables cuantitativas, donde además de frecuencia, porcentaje, tenemos datos acumulados, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. La utilidad es para calcular los percentiles, que enseguida vamos a mirar un poco de eso. En segundo lugar, calculamos los estadísticos. Llámense estadísticos a los valores calculados con información de una muestra. Los estadísticos son a la muestra lo que los parámetros son a la población. Es decir, los estadísticos son cualquier número que calculemos con información de la muestra. Este ejemplo es con una base de datos de riesgo cardiovascular que yo tengo disponible para hacer algunos análisis, proporcionada por una institución de salud de la ciudad. Entonces, por ejemplo, la edad del paciente. Aquí tenemos algunos percentiles, el percentil 1, el 5, el 10, el 25, el 50, el 75. Tenemos el número de observaciones, que es el número de pacientes que hay en la muestra, y unos estadísticos clásicos, que son la media, la desviación estándar, la varianza, la asimetría y la kurtosis. Cada uno de esos estadísticos tiene una interpretación particular. Por mencionar alguno, el percentil 5 es el valor por debajo del cual están las edades de los pacientes, el 5% de las edades de los pacientes. Quiere decir que en este caso que el 5% de mis pacientes tienen 45 años o menos. Y si voy a mirar el percentil 95, lo puedo leer de dos maneras. El 95% tienen 67 años o menos. Pero en salud a veces nos interesan más las colas, es decir, el 5% hacia abajo y el 5% hacia arriba, porque muchas veces a este 5% pueden ser los que están más graves y es necesario hacer las intervenciones más rápidas. Entonces, en este caso, el 5% de los pacientes tienen 67 años o más. Hay que tener cuidado cómo se lee.
Si lo leo el 95 sería o menos, si lo leo el 5 lo leo o más. Este es el percentil más alto y este es el percentil más bajo. Todos considero que han visto un promedio, este es X barra, y la desviación estándar S. Siempre estos dos valores son los que me van a permitir describir la muestra. Hay que tener cuidado entonces es cómo se hacen los cálculos. Entonces la media es 5.57, la desviación estándar es 6.9. En este caso hay sobredispersión porque la desviación estándar es mayor. Creo que de pronto ahí los datos están un poquito distorsionados. Pero esta es una tabla de resumen de estadísticos. Cuando se van a publicar los resultados de las investigaciones, usualmente hablamos de la tabla 1. En esa tabla 1 van todos los descriptivos, de las variables cualitativas, Ns y porcentajes, de las variables cuantitativas, usualmente medias y desviaciones, y el tamaño de la muestra. Y en tercer lugar tenemos todo lo que tiene que ver con los gráficos. Entonces, cuando hablamos de gráficos, estamos hablando de las imágenes que me van a mostrar tendencias, me van a mostrar frecuencias y me pueden mostrar relaciones. Este es un gráfico hecho en R, lo hice yo pues tomando el código de un libro que se llama Gráficos Estadísticos y Mapas con el software R. El software R lo encuentran en el CRAN y en internet. Es un software libre de alto nivel y permite hacer todos estos análisis sofisticados, además de los modelos, los gráficos y manejar grandes cantidades de datos. Ahorita estamos hablando mucho de lo que es Big Data y el R es un software versátil para ello. Entonces los invito pues a que revisen. De hecho, en internet encuentran muchos blogs y todo para practicar en R. Este gráfico, por ejemplo, entonces me muestra la relación entre X y Y. Se observan, entonces, si yo hablo de esta recta, es porque hay una relación lineal aparentemente directa. Observen que cuando esto va aumentando, Y va aumentando. Entonces hay una forma de relación. Lo que tenemos al lado derecho es el histograma para la variable Y. Entonces permite ver dónde hay, digamos, picos en la distribución, y el histograma para la variable X. Y lo que hay adentro pues son gráficos similares al de cajas y bigotes que permite establecer si hay datos extremos o outlier. Los gráficos estadísticos siempre requieren una explicación en el texto, pero son muy útiles para leer rápidamente el comportamiento de los datos, para identificar diferencias o para ver datos extremos o para establecer las tendencias. Entonces, en el curso, la invitación es que cuando ustedes hagan análisis de datos, usen mucho la parte gráfica. En Excel vamos a mirar luego en nuestra reunión unos datos de una investigación sobre factores de riesgo cardiovascular y por lo menos vamos a mirar en Excel cómo se hace el análisis de esos datos. Para terminar esta primera sesión, yo quiero que les quede muy claro cuál es más o menos la ruta que ustedes deben seguir para hacer un análisis estadístico en cualquier proyecto de investigación, y así no sea proyecto de investigación. Cada vez que ustedes necesiten analizar un conjunto de datos, más o menos esto, digámoslo así, es lo que ustedes tienen que tener claro para que no se pierdan en el camino del análisis. Lo primero es describa las variables que va a tener en cuenta en su proceso de medición. Obviamente este plan de análisis estadístico va amarrado a una pregunta de investigación. Las preguntas de investigación no son solamente para grandes proyectos de investigación con conciencias. En el día a día nos hacemos preguntas de investigación que queremos responder. En una empresa, determinar la satisfacción del cliente interno, del cliente externo, o simplemente evaluar el ambiente laboral, o determinar cómo están los costos y establecer cuáles variables están influyendo en que
aumenten, disminuyan, variables externas, variables internas, etc. Entonces, con esa pregunta de investigación y el objetivo a donde quiere llegar, establezca cuáles son las variables que va a medir. Cuando yo hablo del cuadro de variables, que usted identifique el nombre de la variable, la naturaleza de la variable, el nivel de medición de la variable y la forma de relación. Después decimos o establecemos cómo vamos a describir los datos. Entonces, de acuerdo a la naturaleza, determine si va a calcular promedios y desviaciones estándar, o si lo que necesita son los percentiles, o si solamente frecuencias y porcentajes. En tercer lugar, determine si es necesario estimar parámetros. Este SA es solamente si aplica. Hay muchos estudios que llegan solo hasta la descripción, porque la primera fase de cualquier proyecto de investigación es conocer el fenómeno, y para eso necesitamos describirlo, determinar cuántos, dónde, cuándo. Esas preguntas nos ayudan a establecer el comportamiento del fenómeno. En la estimación de parámetros es cuando usted en su pregunta de investigación necesita estimar una proporción, por ejemplo, de personas satisfechas, y establecer entonces, para generalizar a la población, qué es el valor esperado, cuál es el valor esperado de número de personas satisfechas. Si es necesario, pruebe las hipótesis. Para eso, plantee sus hipótesis, plantéelas claramente, y a través de la metodología de pruebas de hipótesis estadísticas lleve a cabo la prueba para que determine si la hipótesis que usted tenía cuando se hizo la pregunta de investigación es favorecida por los datos. En otras palabras, si la información recolectada proporciona evidencia suficiente para apoyar su hipótesis o no. Los dos resultados son válidos, ¿sí? Ojo, el hecho de que los datos no le den información para rechazar la hipótesis y aprobar su hipótesis, eso no quiere decir que no es un resultado válido. Probablemente usted estaba equivocado, o en esa población la hipótesis no se cumple. Y por último, entonces hacemos, digamos que en términos estadísticos, la estimación de modelos se aplica. Si usted quiere obtener un modelo de supervivencia, determinar cuáles son las variables que influyen en que aumente el riesgo de morir en el tiempo por cáncer de mama, entonces esa modelación te va a permitir identificar cuáles son los factores de riesgo para morir por cáncer de mama. Entonces, si es el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona, la edad, etc. Entonces, este modelamiento solo se aplica según, repito, su pregunta de investigación. Después de todos estos análisis estadísticos, entonces nos sentamos a analizar los resultados, a determinar cómo están esos resultados en relación con lo que dice la literatura y en relación con lo que se esperaba de la investigación. Y con esos resultados entonces nos reunimos todos, el equipo interdisciplinario, multidisciplinario, para determinar las decisiones que se quieren tomar. Quiero dejarles esta reflexión de Luis Carlos Silva, es un cubano que nos acompaña en ocasiones en unos cursos de estadística en la Facultad Nacional de Salud Pública, y él tiene varios libros de la crítica de algunos análisis estadísticos y sobre todo la interpretación de resultados. Lo pueden consultar. Y es que ningún análisis estadístico, ni simple ni complejo, podrá enderezar el árbol que nació metodológicamente torcido. Y entonces es ahí donde les hago la invitación de definir claramente sus objetivos de investigación, plantear los análisis de manera correcta, identificar los métodos adecuados para hacer los análisis, para que el resultado le dé coherente, válido y confiable. Este es un chiste, dice 9 de cada 10 especialistas en nutrición recomiendan la comida baja en calorías, y observen, este es el único gordito, entonces no es porque, doctor, en esta cirugía, ¿cuántos pacientes se mueren? 1 de cada 100, ¿cuántos ha operado? 99, entonces yo no me hago operar porque entonces yo voy a ser el que se muera, el siguiente. Muchas gracias. Revisen los conceptos, tienen bibliografía de referencia en la página Fisterra, www.fisterra.com. Ustedes encontrarán en una pestaña de formación todo esto que revisamos, más completo obviamente, y la idea es que no se queden solo con lo que yo les estoy presentando.
hay mucho material disponible. Acuérdense que en estos tiempos nos tocó las ventajas de la internet y tenemos acceso. Entonces les pido el favor que revisen otra vez los conceptos, que miren en los artículos las tablas 1 para que el día que tengamos nuestro encuentro discutamos un poquito sobre los resultados que se presentan en los estudios. Muchas gracias.